for sure that
forth with weeping, sowing for the Master, though the loss of Savior seemed often great. When the weeping's over, He will do us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah. I pray that we may all be able to bear the fruits that God desires and bringing the sheaves before Him. Lastly, we will sing I Stand in Awe. You are beautiful
escuchan? Tía, ¿me escucha? How do I turn the TV on? Oh my God. Manuela, ¿me escuchas? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. Creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Let us sing hymn number 44. Hymn number 44. Tía, ¿me escucha? Levanta la mano. Pastor, ¿me escucha? ¿Me escuchas? Sí. I didn't know. I've been here like 10 years. Yeah. I had never experienced something like that. I got like 3 or 4. Oh, I'm so happy. Responsive reading number 10. Vamos a leer, vamos a leer el Reading number 10. Salmo 27. 27. Responsive reading number 10, Psalm chapter 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Padre de amor, hoy con la preciosa sangre de Jesús, tú nos has dado nueva vida y te damos gracias. Padre, mientras miramos a la cruz, permite que el Espíritu de santificación nos toque y nos sane, para que podamos estar renovados y que podamos y que la paz esté sobre nuestros corazones. Padre, ahora es el tiempo de la Cuaresma y en nuestras vidas todas las cosas estén en santidad y ayúdanos a preservarnos y que no caigamos en las cosas del mundo, con corazones santos, y podamos pasar este tiempo que estamos viviendo hasta ahora con nuestros propios deseos y nuestras propias arrogancias, y permite que reflexionemos sobre nuestra arrogancia y nuestros pensamientos, y que permítenos, Señor, que nosotros tengamos este tiempo de reflexión. Padre, y mientras reflexionamos nosotros mismos, permite que nosotros reflexionemos en arrepentimiento. Y en este día santo hemos venido ante tu presencia porque amamos tu gracia y tu palabra. Por favor, permítenos que hayan bendiciones que sobreabunden. Y Padre, ayúdanos que los miembros de la congregación que están sufriendo alguna enfermedad, que ellos sean sanados y que les dé nuevas fuerzas. Que escuche la voz de oraciones con sinceridad, y por favor escucha nuestras oraciones. Hemos establecido la iglesia del árbol de la vida porque tu voluntad está sobre esta iglesia, y por favor estés con nosotros. En un mes vamos a completar 2 años y te damos gracias por la gracia que nos has dado sobre nuestra iglesia, y que estés con nosotros y que el Espíritu Santo sobreabunde en esta iglesia y que esta sea una iglesia de vida. Padre, permita que podamos testificar el Evangelio y que podamos compartir tu palabra. Padre, ayúdanos y danos ese santuario que tú estás preparado para nosotros. Tú todo lo sabes, Padre. Y en este momento en los Estados Unidos y en Corea del Sur hay muchas dificultades políticas. Por favor, míranos. Que vigila que estos gobiernos puedan servir los países con paz. Y Padre, mientras nuestro pastor va a proclamar la palabra, pide que esta palabra sea proclamada y tenga autoridad y acción, y que podamos recibirlas con aménes. Padre, que el Espíritu Santo esté sobre el pastor para que él no esté débil ni cansado, sino sea fuerte. Y que en medio de tantas tribulaciones y nuestros deseos, que podamos amarte. Por favor, acuérdate de nosotros, y mientras tomamos nuestro trabajo con fortaleza y obediencia, que seamos llenos con tu gracia y tu palabra. Padre, esté con los que no estén en este día, dale gracia, esté con el coro, acuérdate de sus trabajos durante este tiempo de la Cuaresma. Permite que podamos cambiar
y que podamos preservar, y te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now es tiempo de los anuncios. Right now is the time of Lent. Es el tiempo de la Cuaresma y el próximo domingo es día de Palmas, Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos sigue la semana de sufrimiento. Por favor, pensemos en el sufrimiento de Jesús y pasar este tiempo en arrepentimiento. El ministerio de las mujeres están limpiando y orando la iglesia los sábados. Por todo el mes de marzo le pedimos a las mujeres que estén acá a las 11 de la mañana. El próximo domingo también va a ser día de... Las mujeres están vendiendo unas nuts y están vendiendo las cajitas. Por favor, participe con sus fondos. La palabra de Dios está en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Matthew chapter 8, verse 5. Ayat 5 sampai 13, mari kita lihat. Vamos a leerlo. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole: Memohon kepadanya, Tuhan hambaku tempoh hari di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Verse 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén.
Let us look to our neighbor Mira a su vecino y regocíjese uno de los otros. the Lord's heart with Toquemos el corazón del Señor con fe. let us rejoice the Lord Vamos a regocijarnos con el Señor en fe. 우리가 예수님의 인생을 성경을 통해서 연구할 때 as we research the life Mientras of Jesus Christ. buscamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, We can ask the question, podemos preguntarnos qué clase de vida Jesús vivió y cuál sería su respuesta a esta pregunta. Según el testimonio de aquellos que revisan la Biblia, dicen que Jesús fue un hombre de dolor. Si usted lee la Biblia dice que Jesucristo lloró, pero nunca dice que Jesús se rió o algo. Por eso muestra de que Jesús vivió una vida de dolor. En el Nuevo Testamento, si usted mira en los Evangelios, hay una descripción de que Jesús lloró. Juan 11:35, cuando murió, él lloró cuando Lázaro murió, porque Lázaro era un amigo de Jesús. Lázaro era un hermano de Marta, y cuando Lázaro murió, la Biblia dice que Jesús lloró. Y en Lucas 19:41, mientras Jesús miraba a Jerusalén, él miró la destrucción de Jerusalén y él lloró. Hebreos 5:7 también dice que Jesús lloró. Él estaba llorando por el sufrimiento que él estaba experimentando. No dice simplemente que él lloró, pero él lloró profundamente. Él lloró con lágrimas y dolor. Y el hecho de que Jesús lloró no fue por su culpa. Y él no sintió dolor por eso, pero él lloró por usted y por mí. Si usted mira la escritura de hoy, hay una situación en la que él tocó el corazón de Jesús. ¿Por qué el corazón de Jesús fue tocado? El que impresionó a Jesús fue el centurión. Y en la escritura de hoy, después de que Jesús encontró al centurión de Roma, él confesó en versículo 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando Jesús escuchó esto, en hebreo, eres edaomase, en griego, edaomase. Edaomase puede ser más cerca traducido de que Jesús estaba impresionado, que él fue tocado. Y continuando, Jesús dijo, de cierto os digo, que nunca he encontrado en Israel una persona con tanta fe. Entonces Jesús vio la fe del centurión y fue tocado. En los evangelios podemos ver en la escritura de hoy de que esta es la primera vez de que Jesús fue tan impresionado por una persona. Y yo creo de que cuando Jesús fue tocado en su corazón, él se tuvo que haber reído con el centurión. Ahora, ¿cuál fue la fe del centurión que verdaderamente impresionó a Jesús? ¿Qué fue lo que sorprendió a Jesús? Y yo estoy muy curioso. Primero, es la fe que trasciende ella misma. La fe que sobrepasa todo. Cuando vivimos una vida de fe, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros no somos capaces de sobrepasar? Y es que nosotros estamos restringidos nosotros mismos. Tenemos que sobrepasarnos nosotros mismos para poder ver nuestros vecinos. Si nosotros no somos capaces de vivir vidas
de que podamos mirar a nuestros vecinos. El motivo es por el que ellos miran hacia ellos mismos y ellos viven una vida para ellos mismos. En cambio, el centurión viene a Jesús de acuerdo a su sirviente y él le pidió a Jesús ayuda. Él vino a Jesús no por sus propios problemas, sino por los problemas de su sirviente. Y lo que podemos ver de que él sobrepasó a sí mismo. El centurión era un oficial de la armada de los romanos y él se ocupaba de 50 soldados bajo él. Y eso es lo que el centurión es, uno que se ocupaba de 50 soldados. Entonces el centurión no era judío, era un romano y él estaba preocupado por su sirviente, pero su sirviente, podemos decir que era un esclavo. En ese tiempo los esclavos no los trataban como seres humanos. Las personas dicen, las personas que saben de este pasaje, dice que el centurión tenía mucho poder. Si el maestro quería, él solamente pudo haberle quitado la vida a este sirviente o este esclavo. Los esclavos eran considerados como objetos, como pertenencias. Hay una diferencia entre animal y sirvientes. Los sirvientes, aunque era considerado como un objeto en ese momento, pero el centurión vino a Jesús y le pidió ayuda. Vamos a leer Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. O sea, cuando Jesús entró a Capernaum, vino a él un centurión rogándole, pidiéndole ayuda. No solamente pidiéndole ayuda, sino rogándole por ayuda. En el versículo 6, el centurión continúa diciendo de que leamos el versículo 6. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces el centurión que vino a Jesús, él sabía muy cercanamente el sufrimiento de su sirviente y se lo reportó a Jesús lo que estaba sucediendo. Y él le dijo, mi sirviente está paralítico y está sufriendo terriblemente. Él describió esta enfermedad en detalle a Jesús. Entonces esto tocó el corazón de Jesús. Mis amados santos, si nosotros nos preocupamos por nuestros vecinos, oraríamos por nuestros vecinos. Si usted mira Mateo 25:35, Jesús dijo, cuando usted ha necesitado comida, yo te he dado comida. Y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. En este momento, cuando Jesús dijo estas palabras, en el versículo 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Cuando vimos un extranjero y cuando te fuimos a visitar cuando estabas prisionero, Jesús va a responder, de cierto os digo, de que cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que usted hizo por los de menos es como si lo estuvieras haciendo para el Señor. Si nosotros podemos dar y ayudar a los más necesitados, a nuestros hermanos que tienen ayuda, es como ayudar a Jesús. Entonces, aquellos que están espiritualmente saludables no ponen sus prioridades en ellos mismos, sino que se sobrepasan a ellos mismos
y se enfocan en los más necesitados, sirviéndoles y ayudándoles, y viven vidas llenando las necesidades de ellos. Nuestras necesidades espirituales vienen a ser más fuertes cuando nosotros hacemos eso. En 1979 había un hombre que recibió el Premio Nobel de la Paz, y esa fue la Madre Teresa. Y la Madre Teresa estaba viajando acá a los Estados Unidos. Ella conoció a una mujer y esa mujer le confesó a ella: yo he recibido muchas consultaciones, pero no me han ayudado, pero ahora estoy decidida a suicidarme. Y la Madre Teresa le respondió: sí, usted ha decidido de matarse usted mismo, entonces demore un poco su suicidio y venga a Etiopía y me ayude, y luego usted se puede matar. Ella le propuso eso, y esta mujer aceptó la proposición que le hizo la Madre Teresa, y al mes más tarde se la encontró otra vez, y la fe de ella había cambiado y ella se volvió una persona diferente, y Madre Teresa se rió a ella. Y un mes atrás, cuando usted se encontró conmigo, me dijo que se iba a suicidar. Entonces, ¿cuándo se va a morir? Entonces, ¿ya planeó morirse? Y la mujer le respondió: ¿Cómo dice usted que me voy a morir? Ya descubrí el motivo para vivir, ¿por qué morir? Anteriormente yo no pensaba sino en mí misma, y por eso yo quería morirme. Pero después de que vi a los vecinos y servirles, yo empecé a vivir. Ahora me he dado cuenta el motivo por el cual vivir. Entonces no quiero morir, ya no me voy a matar. Si usted lee suicidio al revés en coreo, significa vivir. Entonces, ¿por qué la gente se quiere matar? Suicidar, porque ellos basan sus prioridades en ellos mismos. Pero así como el centurión, él pudo sobrepasarse a él mismo, y él pudo pasar por encima y mirar a los vecinos, a los hermanos, y su vida cambió. Él pudo ver a sus vecinos que estaban en sufrimiento, que eran menos que él. Pero él pudo ver las almas que estaban caminando hacia la muerte. Y si usted puede mirar a sus vecinos, vaya a ellos, predíqueles el Evangelio, y si usted interceda por ellos en oración, y nuestras vidas pueden cambiar, nuestras almas pueden cambiar. Aquellos que espiritualmente están sanos, cuando pueden orar por otros y evangelizar, y pueden ser más saludables. Entonces, a través de la palabra de Dios en oración, para podamos servir a nuestros vecinos y otros, si podemos interceder en oración por ellos, y yo creo que nosotros podemos experimentar milagros y llegar a ser espiritualmente vivos. Si oramos por otros y evangelizamos a otros, nuestros ojos espirituales van a ser más fuertes. Ahora, la fe que impresionó a Jesús y tocó a Jesús, esa fue la fe que se sobrepasó a él mismo. Usted y yo, como el centurión, vamos a sobrepasarnos a nosotros mismos y mirar a nuestros vecinos, evangelizarlos e interceder en oración por ellos, para que nosotros podamos tocar el corazón de Jesús y regocijarnos con el Señor. Segundo, es la fe que sobrepasa el espacio, una fe que trasciende el espacio. En la escritura de hoy, Jesús fue tocado por la fe del centurión y dijo: vaya, que así sea, así como usted cree, ve, y como creíste te sea hecho. ¿Usted piensa que este centurión físicamente llevó al Señor a su casa? No, no. Vamos a leer el versículo 8.
Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. 예수님은 직접 So 가서 Jesus Entonces Jesús promised prometió de que él iba a ir y sanarlo. Pero lo interesante es la respuesta del centurión. Él le dijo, Señor, yo no merezco que usted entre a la casa mía. No tienes que venir a mi casa. Solamente di la palabra. Solamente diga la palabra y mi sirviente será sanado. Entonces, yo le dije que el centurión era un extranjero. ¿Qué quiere decir? Un extranjero era lo que no tenían no tenía la Biblia, no tenía la fe, pero el hecho de que el centurión tenía tanta fe significa que él creía en la palabra de Dios 100% y él creía en el poder de la palabra de Dios. Simplemente él dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, el hecho es de que esto es una confesión de fe. Él tenía una fe más grande que los judíos. Aún Jesús, no tienes que venir, solo si dices la palabra. Tu palabra va a sanar mi siervo, yo lo creo. El centurión creía en el poder de la palabra de Dios y él creía en el Creador. Entonces el centurión, la fe del centurión, tenía una fe que no se podía ni siquiera encontrar entre los judíos. El centurión en este momento estaba sobrepasando el espacio. O sea, él estaba trascendiendo el espacio en fe. Jesús, no tienes que venir a mi casa. El espacio no importa. Con tal de que tú digas la palabra, no importa qué tan lejos estés, no importa qué tan cerca estés. El solo de que digas la palabra, mi sirviente será sanado. Esto es una fe que trasciende el espacio. Mis amados santos, hoy nosotros podemos contactar a nuestros hermanos y vecinos a través del teléfono, del internet. Esa es la vida en que vivimos hoy en día. Vivimos un tiempo donde las noticias se riegan rápidamente. Sí, nosotros estamos conscientes cuando mandamos nuestros hijos lejos a estudiar a otros países y el motivo por el cual es porque somos humanos que estamos limitados en el espacio. Pero la escritura de hoy nos enseña, él tenía una fe que trascendía el espacio. ¿Cómo nosotros podemos trascender el espacio? Es por la palabra de Dios y segundo es por la oración. Es por la palabra de Dios y la oración que podemos trascender el espacio. No importa qué tan lejos esté la persona, si nosotros podemos orar por esa persona, aún el que esté en Corea, en Alemania o en Colombia, en Indonesia, no importa qué tan lejos estén, él o ella, el Señor va a escuchar su oración. Y el Señor va a interceder, no importa dónde esté esa persona, y esta es la fe que trasciende el espacio. Es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios y proclamamos la palabra de Dios, esa fe va a trascender el espacio. Entonces, mis amados miembros de la congregación, no importa qué tan lejos estemos de otra persona, yo digo que ustedes empiecen a orar por esas personas. Por favor, ore por sus hijos que están lejos de usted. Oren, está preocupado por sus esposos que están lejos. Por favor, oren por ellos que están lejos. Algunas personas están preocupados por los esposos que están lejos, que él o ella de pronto los engañen y se preocupan. Pero la oración sobrepasa el espacio. Si usted tiene tiempo de preocuparse, está preocupado, ore.
Yo oro de que usted cambie su forma de orar. No importa que tan lejos una persona esté, pero el Señor puede responder sus oraciones porque Él sobrepasa el espacio. Y nosotros debemos de creer en la palabra de Dios y tener esa confesión como la del centurión. Solamente di la palabra y mi sirviente será sanado. Mientras el Señor diga la palabra, no importa que tan lejos esté mi hijo, pero yo creo que esta palabra va a interferir en la vida de mis hijos. Yo creo que la palabra va a interferir en la vida de mi esposo, de mi familia, de mis amigos. 우리가 멀리 떨어져 있더라 할지라도 So no matter how far Entonces, no importa que tan lejos estén de mi familia, o estemos de mi familia, de mis amigos, nosotros debemos orar por ellos, por él, por ella. Y si nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, entonces yo creo que nosotros podemos experimentar el milagro de responder las oraciones, de recibir respuesta. Entonces, la cosa es que más impresionó a Jesús, primero, fue la fe que sobrepasó el tiempo, que sobrepasó el espacio. Y tercero, fue la fe que sobrepasó. El centurión no era un israelita, él era un romano, él era un oficial romano. Entonces, estamos seguros de que él no era judío, él no era una persona escogida, él no era israelita. Entonces, él sobrepasó ese filtro de ser judío y él fue a Jesús. Entonces, esto es algo que lo hace muy orgulloso, porque el centurión tenía poder y él tenía que ocuparse de muchos soldados romanos. Ahora, este joven centurión, para ir a Jesús y pedirle ayuda, no era una tarea fácil. No son ni siquiera la misma raza. Los romanos creían en Dios. Antes del Evangelio no. Ellos servían ídolos, especialmente en el tiempo de Jesús. Ellos no creían en Dios. Ahora los romanos y los soldados romanos que no creían en Dios, el centurión fue a Jesús, un joven judío, y le pidió ayuda. ¿Esto es fácil de hacer? No, no lo es. Para él ir a Jesús y pedirle ayuda, esto significa que el centurión sobrepasó una nación, y tenía un estatus alto. El centurión tenía un estatus más alto, o sea que eso no fue algo fácil para él hacer. El estatus del ser un centurión significa, en medio de los romanos, él tenía un estatus alto, pero entre los israelitas. Y con este estatus tan alto, él sobrepasó su orgullo y él fue a una nacionalidad diferente y fue a Jesús. El hecho de que él fue a Jesús y pedirle ayuda, él sobrepasó una nación. Él consideró la salud de su sirviente como algo de prioridad. Entonces, en el versículo 10, Jesús le respondió. Vamos a leerlo todos. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué quiere decir esto? De cierto que no encontraba a nadie con tanta fe. Eso es una imagen donde Jesús fue muy tocado. Leamos el 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino son los israelitas, el pueblo escogido, los escogidos. Los escogidos serán echados a las tinieblas de afuera, donde van a llorar. ¿Qué quiere significar? Que ellos van a entrar al infierno. ¿Usted sabe cuáles son las características del infierno? Es un lugar oscuro.
And then in verse 11, En el versículo 11, vamos a leer todos el 11, versículo 11. 자, 11절 말씀. 자, 시작. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en las fiestas con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Muchos vendrán del oriente y del occidente. Muchos vendrán del oriente y del occidente. ¿Qué quiere decir? Que muchos extranjeros vendrán. La gente escogida serán echados afuera y hará un lloro, pero los extranjeros vendrán y harán fiestas con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Yo creo que esa es la visión de Jesús, de los misioneros del mundo entero. Hubo un misionero llamado David Livingstone que fue a África y él dijo, Dios tiene un hijo y ese hijo fue un misionero. El hijo de Dios fue un misionero. ¿Cuál es el hijo que tuvo Dios? Es Jesús, ¿verdad? Ahora, Jesús no fue solamente el hijo de Dios, pero también fue un misionero. El primer misionero del Nuevo Testamento es Jesús. Un misionero es aquel que es mandado. ¿A quién lo mandó Jesús? Dios. Él fue enviado por Dios del cielo y él fue el primer misionero del Nuevo Testamento. Ese era Jesús. Jesús. Y si nosotros somos los sirvientes de Jesús, nosotros creemos en Jesús, tenemos que tener esa mente de misioneros. Entonces podemos servir a nuestros vecinos. Usted y yo. El hecho de que nosotros somos extranjeros y que podamos servir a Dios es como la fe del centurión. Si el centurión, que también era un extranjero y pudo sobrepasar una nación y pudo regar el evangelio, yo creo de que esa es la forma en que nosotros podamos volvernos a ser ciudadanos del reino de los cielos. El hecho de que nosotros creamos a Jesús y que somos hijos de Dios, este es una fe que sobrepasa una nación y que hemos tomado la determinación de hacer misioneros al mundo entero. Si nosotros solamente pensamos en nuestra propia nación, entonces ¿cómo el evangelio se va a regar a otras naciones? 만약 미국의 성도들이 자신을 초월해서 Si the United States los Estados Unidos no piensa en los países extranjeros, entonces los peregrinos que trajeron el evangelio no pudieron haber regado esta palabra a otras naciones, por decir Corea del Sur. there was a missionary Fue un misionero que vino a Corea del Sur y ellos sobrepasaron una nación. Por eso ellos pudieron ir a Corea y regar el evangelio. Cuando el evangelio fue regado, Corea era un país muy pobre. Entonces, esta gente, estos misioneros, sobrepasaron una nación y creyeron en la palabra. No solamente fue en Corea del Sur, pero también en Colombia, México, Indonesia. Fueron misioneros que fueron a muchos países, Indonesia, Colombia. Ellos regaron la palabra de Jesús. Y así fue que ellos pudieron ser hijos de Dios. 만약 그들이 민족을 초월해서 복음을 전하지 않았다면 Si estos misioneros no hubieran sobrepasado una nación y hubieran creído en la palabra de Dios, entonces nosotros estuviéramos caminando hacia el camino de la muerte. En ese sentido, nosotros somos gente que debemos al Evangelio. Somos deudores. Mira a su vecino y diga, ¿somos deudores de qué? Deudores del Evangelio. En Romanos 1:14,
el apóstol Pablo confiesa, Aku bersikap baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada a griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él decía, él es un deudor. Él siempre pensó de que yo soy un deudor que no se la puedo pagar a Jesús. Yo soy uno de los que no puedo pagar esta deuda referente al Evangelio. Ese era el apóstol Pablo. Por eso, en Romanos 1:15, el apóstol Pablo dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En otras palabras, esto significa que el apóstol Pablo fue por todo el mundo para poder regar la preciosa sangre de Jesús, para regar el Evangelio de Jesús, para poder pagar un poquito de su deuda. Y él fue también a las mujeres, él sobrepasó naciones y él regó el Evangelio. Y usted y yo que somos deudores de Dios y deudores de los humanos, ¿cuál es la forma de podemos pagar esta deuda? Es regando el Evangelio, regando la historia de la redención. Y así como el apóstol Pablo, nosotros debemos de sobrepasar nuestro ambiente, nuestra nación y ir a las misiones. Y esa es la forma de poder pagar un poquito de nuestra deuda. Nuestra iglesia sigue yendo a Sudamérica, Costa Rica, a regar la palabra de la redención. Esta es la forma para nosotros pagar la deuda que tenemos con Dios. Alguien que vive toda la vida en deuda está obligado a enseñar la palabra de Dios, evangelizar otros y orar por otros. ¿Cuál es el motivo por el cual Jesús estableció la iglesia? Es para evangelizar. Y si nuestra iglesia no evangeliza, entonces no hay ningún valor en esta iglesia. Porque no importa cuántas personas vienen acá, cuántos miembros hayan, no importa qué tan lindo sea el edificio, pero si la iglesia no evangeliza, no va en misiones, esta iglesia no está haciendo su tarea. 저와 여러분들이 만약 이런 빚진 자 의식을 가지고 Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad como deudores y podemos sobrepasar nuestro ambiente, nuestra nación y regar la palabra, entonces es cuando Jesús se regocija, es cuando Jesús es tocado como el centurión. Y para concluir, mis amada congregación, hasta ahora yo a lo mejor le he dado lágrimas a Dios, pero hasta ahora debemos de vivir vidas que podamos regocijar a Dios y tocarlo. Y de ahora en adelante nosotros debemos de sobrepasarnos a nosotros mismos, sobrepasar nuestros propios problemas y mirar los de nuestros vecinos, tener interés en ellos, darles una mano, ir a ellos y regar la palabra. 죽음 건너편에 있는 하나님의 저 무서운 심판을 향해서 걸어가고 있는 불쌍한 영혼들이 Y mirar a las almas que van hacia el camino de la muerte y orar por ellos mientras les damos a conocer el Evangelio. Y si algunos a lo mejor están lejos de usted por distancia, Dios trasciende el espacio y yo oro que usted pueda orar por ellos. No solamente eso, como el apóstol Pablo, yo oro de que ustedes vivan vidas como deudores. Y con esa mente como deudores podemos llevar esta palabra a otras personas. Y así es cuando Jesús va a ser tocado. Así, una fe que trasciende a mí mismo, una fe que trasciende espacio y que trasciende una nación, siempre regocija a Dios y siempre impresiona a Jesús. Y yo oro todo eso en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias. Hasta ahora hemos vivido vidas de dolor, dándole dolor a Jesús, dándole preocupaciones a Dios. Y nosotros
hemos vivido vidas. Por favor, ayúdanos a arrepentirnos y desde ahora en adelante permite que nosotros podamos llevar vidas que te regocijemos, que te impresionemos. Para poder hacer eso, podemos sobrepasarnos a nosotros mismos, sobrepasar una nación y podamos tocar el corazón de Jesús. Creemos de que todo va a ser de acuerdo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 예수가 344장 Hymn number 344, number 344. 우리 기본장을 기도하시고 Elder King will pray and we will have a time of offering. 이 눈에 아무 증거 아니 배어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속의 소리라 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 맘에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 당신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 미쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능지 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 사랑이 무한하신 아버지여, 우리에게 Padre de amor, 먹을 것을 주시고 tú nos has bendecido, nos has dado comida, nos has dado ropa y ahora es el momento de devolverte a ti. Padre, todas las cosas que nos has dado, ahora es tiempo de darte lo que te pertenece. Ayúdanos a darte con el corazón y nuestra mente. Por favor, recibe esta ofrenda 이 모든 것 우리 주 예수님 받들어 y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 예수 본
바친 예물 주님께서 I believe that the Yo creo de que el Señor ha recibido su ofrenda. Tu Father, Son, and Holy Ghost, 일체 be glorified, and shall be evermore, and shall be evermore. 이제는 en este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios y el trabajo del Espíritu Santo, just like así como la escritura de hoy, como deseamos vivir vidas tocando el corazón de Jesús sobre todos los miembros de esta congregación, los que están escuchando en el internet, sobre los trabajos de todas las personas, sobre esta nación y sobre esta iglesia, esté con ustedes por siempre y para siempre. Amén. 김원장님 세계를 위해서 기도하시고 식사. 사랑의 하나님 아버지, our Father of Padre de amor, 저에게 때를 따라 hoy 양식을 주셔서 tú una vez más nos has dado comida 우리 모두에게 y en este momento, 주신 음식을 Señor, we all be able to eat todos estamos, vamos a comer la comida que tú nos has dado. Ayuda a que nuestras vidas son más abundantes y especialmente bendice a aquellos que prepararon esta comida. Por favor, ayúdalos, bendícelos. Permite que podamos comernos esta comida que tú preparaste para nosotros.